Cuando estudiamos el crecimiento económico a largo plazo, lo que nos importa es saber qué pasó con la economía en periodos bastante más prolongados de tiempo. Digamos, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Es decir, eso es lo que estudia el crecimiento económico. El hecho de que los países tengan o no tengan una tasa de crecimiento sostenido, que es lo que les mostré hace un ratito cuando veamos los gráficos de Dinamarca, Australia, etcétera, etcétera, y lo que todos podíamos detectar era la aparición de eventos, guerras, la Gran Depresión, la crisis del 20, lo que fuera, que detenían procesos bastante sostenidos de crecimiento económico a largo plazo. Entonces, fíjense, vamos a analizar ese problema y vamos a usar esa definición que yo les di para analizar ese problema. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en esta tabla? Bueno, en esta tabla que está en el libro, está sacada de la página 89 del libro que ustedes usan, hay datos sobre el producto per cápita de algunos países de la OCDE para 1870, 1913, 1950, 1979, 2003. Ok. Entonces, supongamos que queremos ver qué pasa con Australia en esta tabla. Ustedes después van a hacer algunos ejercicios con el resto de los países y eventualmente con los países de América Latina, pero supongamos que debemos ver lo que pasa con Australia. Entonces, quiero pensar qué pasa con Australia de la perspectiva de un australiano en 1871. Entonces, el crecimiento entre 1870 y 1871, según lo que les dije, debería ser que I en T más 1, o sea, en 1871, es igual al producto en 1870 por 1 más la tasa de crecimiento interanual. ¿Sí? Estoy siguiendo la misma lógica que del caso argentino, que es para Argentina. Ahora, tengo un problema con esto. Yo no conozco la tasa de crecimiento interanual de ese país, de Australia. O sea, eventualmente podría conocerla si voy y miro los datos de cuentas nacionales de Australia. Pero en la tabla que ustedes ven en pantalla, fíjense, en la tabla que ven en pantalla, yo no tengo el Producto Bruto de Australia per cápita para cada año, sino para una serie de años. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender a hacer? Bueno, tengo que aprender a hacer un problema que es cómo calculo la tasa de crecimiento anual de un país cuando no tengo todos los datos de esos países en cada año, porque si los tuviera, lo que haría es el Producto Bruto 1871 menos el Producto Bruto 1870 dividido el Producto Bruto 1871 per cápita, y eso sería la tasa de crecimiento interanual. No tengo ese dato. Entonces, la pregunta es, ustedes ven que a la derecha de la tabla, y eso también está en el libro, hay dos columnas. La primera dice variación porcentual anual entre 1870 y 2003. Primero, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir a cuánto debería haber crecido, por ejemplo, Australia cada año entre 1870 y 2003 en promedio, para que su producto per cápita pase de 5.512 a 28.312 en el año 2003. A ver, ¿eso quiere decir que Australia creció cada año al 1,2%? No, no quiere decir eso. Ustedes, si vamos un poco atrás en los gráficos, saben que Australia tuvo este sendero de crecimiento. A veces creció mucho, a veces no creció nada, o a veces tuvo crecimiento negativo, a veces se derrumbó la economía, a veces se recuperó muy rápido, a veces se recuperó lentamente, como en este periodo entre guerras. Es decir, eso no es lo que ocurrió. Lo que yo le estoy preguntando es una cosa diferente. Suponiendo que no supiéramos esa historia del gráfico de Australia y que nada más me dicen, mira, tengo los datos del PBI per cápita de Australia para esos 5 años que están en pantalla, me gustaría que me digas cuál debería haber sido la tasa de crecimiento promedio para que el resultado sea finalmente el resultado que tuvo Australia con esa historia real detrás. Bueno, ¿por qué es importante esto, chicos? Saber la tasa de crecimiento promedio de una economía. Porque eso es lo que te transforma o en un país muy próspero o en otra cosa. Eso es lo que te transforma, una tasa de crecimiento alta, en un país muy próspero o en otra cosa. Ya para empezar, fíjense, después vamos a volver sobre eso, la diferencia entre la tasa de crecimiento de Australia y la del país que está inmediatamente debajo, que es Canadá. Ustedes podrán ver que en 1870 Australia era un país tremendamente rico comparado con Canadá, que no era el más pobre, pero era, digamos, menos de la mitad de rico que Australia, ¿lo ven?
Miren el ingreso per cápita de Canadá comparado con el de Australia. Es menos de la mitad. Fíjense el ingreso per cápita o producto per cápita de Canadá y Australia en el 2003. Canadá lo pasó ligeramente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los dos países crecieron, pero que en Canadá pasó algo que hizo que su renta per cápita aumente dramáticamente de un modo distinto de lo que pasó en Canadá. Entonces ahora les voy a contar de dónde surgen esos porcentajes que están en las columnas de la derecha de la tabla, para que ustedes puedan hacerlo siempre que tengan datos como los que tenemos en la tabla del libro, que ustedes puedan conseguir en fuentes que existen para comparar países. Entonces, déjenme que les cuente cuál es la lógica de esa cuenta que uno hace. Supongan ustedes que los padres de ustedes, porque es una analogía que me va a servir para explicarles esto, en el año 2000, o sea, más o menos cuando nacieron, algunos habían nacido antes, algunos nacieron un poco después, pero supongamos, para simplificarme el ejemplo, que eso ocurrió en el 2000, le abren una cuenta en un banco para ahorrar un fondito o algo que les ayude a estudiar después o para ayudar a hacer un viaje a ustedes o lo que fuera. Y ponen en ese banco, supongamos que en esa época era mucho dinero, 100 pesos, o sea, 100 dólares. En el año 2000, 100 pesos eran 100 dólares. 100 pesos. En esa época lo llamábamos, escuchen esto, la palabra, argendólares. Se llamaban así, argendólares, porque vos tenías unas 100 mangos en el banco y llamabas por teléfono y decías, pasámelos a mi cuenta de ahorro en dólares. Y era nada más apretar un botón en el teléfono. Pero como no eran dólares, era un asiento bancario, el día que la gente fue al banco a buscarlos, se descubrió esa amarga realidad, lo llamábamos argendólares, en la época de la convertibilidad. Suponete que en la época de la convertibilidad tu hijo te deposita 100 mangos dólares en el banco, y el banco te paga, después de un año, un 5% de intereses por ese depósito, que es la razón por la cual tu hijo lo lleva al banco, o tu vieja. Entonces, al final de ese año, o al comienzo del año siguiente, digamos el 1 de enero del 2001, si vos hiciste el depósito en el 1 de enero del 2020, vos ya no vas a tener más 100 en la cuenta, vas a tener 100 más 5, que es lo que te paga el banco de intereses. Entonces, fíjense cómo se descompone esa cuenta. Vos llevas 100, que es lo que está acá en esta celda, en esta columna, y el banco hace esta cuenta. El tipo dice, mirá, le vamos a devolver en un año 100 por 1, que es lo que el tipo no prestó, más este 5% que le explicamos a lo que no prestó. O sea, le devolvemos 100 por 1 más 0,05. Eso 0,05 es el 5% de interés. De nuevo, el 1 quiere decir que en un año te devuelven los 100 que vos le prestaste, y el otro término que le agregás son los intereses que se asuman a ese 1 que vos prestaste. Por cada peso te devuelven 1, y por cada peso te devuelven 0,05 más. Ahora fíjense, al comienzo del año siguiente, tus hijos no retiran la guita del banco, sino que vuelven a dejar los 105 que ganaron a intereses. Y en el segundo año, la capitalización de intereses es igual, pero ya no se aplica a 100, se aplica a 105, porque vos ahora ya tenés 100 más los 5 de intereses. Entonces, a eso le aplicás la misma cuenta, lo multiplicás por 1, más la tasa de interés, que es 0,05. De modo tal que al fin del segundo año, al comienzo del tercero, en la cuenta tenés 110,25. Bueno, si yo repito este ejemplo, al comienzo del año 2013 tendría 110,25, ¿no? Este número que está acá, que ahora sería el monto que deposito, por 1 más 0,05. Ahora fíjense una cosa interesante. La cuenta del segundo año, la cuenta de este año, que yo escribí como 105 por 1 más 0,05, yo lo podía haber escrito como reemplazando este 105 por esto, que está acá arriba. Porque 105 es 100 por 1 más 0,05. Entonces yo podía haber escrito este número que está acá, en el medio, como 100 por 1 más 0,05 por 1 más 0,05. Es decir, lo multiplico por cada año que lo dejo depositado por 1 más 0,05. ¿Me siguen? Es decir, lo multiplico por 1 más 0,05 al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo dejé 2 años. ¿Ok? Bueno, fíjense, finalmente, si repito eso y para no aburrirlos varias veces, al comienzo del año siguiente voy a tener 100 por 1,05, debería decir acá, yo puse un 4, elevado al cubo, y así por delante, lo mismo, lo repito, hasta llegar al 2020, que es la actualidad,
Y fíjense que el monto de dinero que está representado por esta línea azul a través del tiempo crece, pero crece ¿de qué manera? ¿Ves que tiene como una panza la curva? ¿La ven la panza? Eso se llama crecimiento exponencial. ¿Por qué ocurre eso? Porque cada año vos estás capitalizando los intereses que ganaste en el año anterior. Entonces, para resumir un poco, uno puede expresar cómo crece una cantidad con esa expresión que está en pantalla, que dice que la cantidad I en el año T, T en este caso para nosotros será el año 2003, perdón, el año 2020, fíjense, el año 2020, pero como mi año cero es el año 2000, como mi año cero es el año 2000, I sub 0 es el año 2000, T es 20, no es 2020, porque T es 2020 menos 2000. Entonces, T es 20. O sea que I sub T, al final de la historia, es igual a I sub 0, que eran los 100 pesos que mi viejo o tu viejo depositaron, por 1 más la tasa de crecimiento, que en este caso es la tasa de interés. La tasa de interés es la tasa a la que crece tu depósito, elevado a la cantidad de años en que se estuvo capitalizando. Elevarlo quiere decir como si multiplicaras 1 más R T veces, ¿no? En vez de multiplicar 1 más R por sí mismo T veces, lo elevás a la potencia T. A ver, ¿por qué les cuento esto? Porque exactamente esta es la lógica que guía el crecimiento económico. El crecimiento económico es o tiene una analogía con el crecimiento de un depósito bancario, con la diferencia que, como ustedes vieron en los países, el crecimiento no es así constante, como en esta línea que yo dibujé, sino que sigue más bien un patrón errático, ¿verdad? Lo que pasa es que esa manera de entender el crecimiento nos permite hacer una cuenta más o menos así. Si volvemos un poco atrás, fíjense, la diferencia entre la tasa de crecimiento, que ahora vamos a ver cómo se calcula, de Australia y Canadá, no parece tan grande. O sea, Canadá entre 1870 y el año 2003 crece en promedio al 1,9% por año. Eso quiere decir que no creció cada año eso, sino que creció como si hubiera crecido a una tasa constante. Es decir, si Canadá hubiera sido, en vez de un país, un depósito bancario como el que hicieron sus padres en el 2000, ese depósito bancario de 2.328 pesos creció a una tasa constante de 1,9. Obviamente eso no le pasó a Canadá, pero es como si le hubiera pasado eso. Y la diferencia con Australia es que Australia creció al 1,2%. Fíjense que no es la gran cosa, aparentemente es 0,7 de diferencia entre la tasa de crecimiento de Canadá y la tasa de crecimiento de Australia. Sin embargo, esa pequeña diferencia en la tasa de crecimiento de Canadá, comparada con la de Australia, hizo que la renta de Canadá comparada con la de Australia experimente un cambio dramático. Miren, a comienzo de la historia, en el año 1870 creo que era, si uno divide la renta o el producto per cápita de Australia, que era mayor, sobre el de Canadá, me dice que es 2,4. Es decir, que la relación entre uno y otro era 2,4. Es decir, el ingreso por habitante de Australia era casi 2,5 veces más grande que el de Canadá. Y si yo hago esa misma cuenta en el año 2003, me da 0,97. Es decir, que el ingreso de Australia es más chico de Canadá y por eso me da un número menor que 1. Entonces, la pregunta que sigue es qué pasó entre esos dos países en 133 años para que, en un caso, en el de Canadá, su ingreso nacional se multiplique por 5, perdón, en de Australia, y en el de Canadá se multiplique por 12,5. Bueno, la respuesta es que lo que pasó es que mientras Canadá creció al 1,9%, Australia creció solo, puse solo porque no es una mala tasa de crecimiento, solo al 1,2% en promedio en todo ese periodo. Ok. Entonces déjenme volver un poquito a esto, que les cuento entonces cómo se hace esta cuenta. Fíjense, yo les dije hace un rato, generalizando el ejemplo de la cuenta de del depósito bancario de sus padres, que si vos tenés un número o un monto cualquiera
y querés ver cómo cambia en el tiempo a una tasa constante t, la expresión dice que en el momento, en el año t, por ejemplo, en el año 2003, ese monto va a ser igual al monto en el año 0, o sea, en el año 1870, por 1 más R. R en el caso de un depósito bancario es la tasa de interés, y en el caso de la economía de los países es la tasa de crecimiento de los países, elevado a la t, que es la cantidad de años que estamos considerando. Y yo le decía, nuestro problema es que lo que tenemos es el producto en el año 0, que es 5.512, en el caso de Canadá, el producto en el año T, que es 28.312, en el año 2003, y tengo la cantidad de años, que son 133. Y quiero averiguar R. Así, es lo mismo. Es lo mismo. Hacer la raíz t de un número es lo mismo que elevar ese número a la 1 dividido t. Ejemplo. Hacer la raíz cuadrada de 4 es lo mismo que decir que estás elevando 4 a la 1 medio. Es lo mismo. Hacer la raíz cúbica de 8 es lo mismo que decir que estás haciendo la raíz 1 sobre 3 de 8. Ok, es lo mismo. Bueno, finalmente, ¿qué me falta para poder sacar lo que estoy tratando de averiguar, que es la tasa de crecimiento del país? Me falta sacarme ese 1 que me está molestando. Vamos a ver la expresión de arriba, ya que conocían la raíz R. Me falta pasar a este lado, ese 1 restando, que acá estaba sumando, y por lo tanto me queda que la tasa de crecimiento de una economía que pasa de tener un producto I sub 0 a tener un producto I sub t en t años, es igual a la raíz t de I en t dividido I en 0 menos 1. Déjenme ver los datos de Australia, que los tengo acá, mientras ustedes miran eso, terminan de copiar. Ustedes están viendo en pantalla Word, ¿no? ¿O se lo saqué? Sí, se ve, No se sé. ve. Ok. Mientras ustedes miran eso, yo digo, es 28.312 dividido 5.512, eso me da 5,1. A 5,1 le hago la raíz 133, eso me da no sé qué, es resto 1, ahí me da 1,12, como está en pantalla.